Soy Jaime Martínez de Inspirar Coaching. Los invito a que se suscriban al canal y que compartan nuestros videos. En esta ocasión traemos nuestro quinto capítulo de 300 segundos para inspirar, con un gran invitado, Carlos González, quien laboró más de 30 años en PepsiCo Alimentos México, teniendo un cargo muy importante como es la vicepresidencia de ventas. Vamos a ver qué nos comparte Carlos, aprendamos de él y compartamos este tipo de conocimientos con más personas. Yo soy ingeniero industrial de profesión y empecé trabajando en las áreas de ingeniería industrial en aceros nacionales y en vehículos automotores mexicanos. Y cuando estuve en aceros nacionales me mandaron a hacer el avalúo de la herramienta y equipo de una empresa que estábamos vendiendo. Y para no hacer el cuento largo, yo me quedé un año en esa empresa y me tocó vender todo, la maquinaria, la herramienta, el equipo, la nave industrial, a lo que hoy es Ideal Estándar, que está en Ciénega de Flores, allá en Nuevo León. Y cuando regresé de esa experiencia, me mandó a llamar el director general y me dijo, ya no estás en el área de operaciones, ahora estás en el área comercial y te vamos a entrenar. Y de ahí me fui como vendedor de redes, alambres, clavos, púas, etcétera. Fui gerente de sucursal, fui gerente de área. Y estando estudiando la maestría, vi el anuncio en Sabritas, que estaban buscando gente para el área de ventas, y ahí entré a Sabritas, en Sabritas y en PepsiCo, pues básicamente hice los últimos 31 años de mi carrera profesional en el área de ventas, donde básicamente tomé todas las posiciones que existen en ventas, menos ser cuenta clave, y pues creo que fue una experiencia muy interesante, donde tuve la oportunidad no solo de participar en México, sino de participar en otros países. Me tocó hacer el due diligence para comprar la empresa que hoy tenemos en Colombia. Me tocó ir a hacer un programa para entrenar gente en la compañía que compramos en Australia y me tocó también trabajar 5 años en Brasil como vicepresidente de ventas allá en ese país. Pero siempre fue distinto, porque la realidad es de que me tocó vivir fusiones. Me tocó vivir la fusión cuando estaba en Brasil de Elma Chips, que era nuestra empresa de botanas, con Quaker, y eso fue muy interesante. Y luego cuando regreso a México para hacerme cargo de la fuerza de ventas de Sabritas, después me toca la fusión con Gamesa, y también eso fue muy interesante porque eran las dos empresas de las más grandes que había en el mundo PepsiCo fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la realidad es de que esas nuevas experiencias donde tienes que amalgamar culturas diferentes, formas de compensación diferentes, procesos de gestión diferentes y hacer que todo sea uno mismo, creo que fue un aprendizaje interesantísimo, pues, para todos los que tuvimos la oportunidad de participar en el mismo, ¿no? Y pues siempre aprendiendo. Yo creo que siempre tenemos miedos cuando estamos en una empresa a ver si estamos quedando bien, a ver si estamos haciendo las cosas bien. Cuando te asignan una nueva posición, la verdad es que yo creo que sería mentirte que no te da temor, ¿no? O sea, siempre hay un temor de si eres lo suficientemente capaz para hacer esa posición, de si eres suficientemente capaz para desempeñar cierto rol, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que miedos siempre se tienen, y para mí yo creo que el miedo es un gran aliado, porque te hace estar siempre alerta, te hace estar siempre activo, te hace siempre estar pensando qué puedes hacer. El problema del miedo es cuando se vuelve pánico, porque ahí te paralizas. Pero yo creo que si el miedo lo haces tu aliado y lo traes al lado tuyo, acompañándote, aconsejándote, te ayuda, ¿no? Entonces, yo tuve muchos puestos en los que cada que entraba, pues sí sentía cierto temor, cierto miedo. Cuando me mandaron a Brasil, yo no hablaba portugués y había muchas operaciones que yo no conocía. Vendíamos pescado, vendíamos sardina, atún, yo nunca había manejado eso, ¿no? Y había canales que yo tampoco era experiente. Pero como yo siempre le he dicho a mi gente, pues yo creo que hay que intentarlo, hay que siempre decir que sí podemos, y como les digo, hagan como que le saben hasta que le sepan, pero nunca digan que no. Entonces yo creo que ese temor, ese miedo siempre te acompaña. Me tocó hacer muchas convenciones donde tenía que hablar ante 2,000 gentes y pues siempre tenía temor cuando iba a hablar. Y mi temor y mi miedo era de que no pudiese conectar con el equipo, de que no pudiese transmitir lo que yo quería transmitirles. Cuando me mandaban a hacer presentaciones a Estados Unidos, tenía miedo de hablar en público en Estados Unidos porque pues mi inglés no es de Shakespeare. O sea, la realidad es que lo hablo, lo entiendo, pero yo sé que mi pronunciación no es lo mejor, y pues tú siempre tienes que salir a dar lo mejor de ti, y creo que la competencia que uno debe de tener siempre es contra uno mismo, ¿no? El tratar de saber
que lograste ser la mejor versión que podías ser en ese momento? Yo creo que hubo varios. Yo creo que uno de los más importantes fue cuando me mandaron a Brasil, porque la operación que teníamos en Brasil perdía dinero. Y como a mí me hicieron la oferta de irme a Brasil, fue pues de una manera sui generis, porque me dijeron que igual y cerraban la operación y que yo me quedaba sin trabajo, pero que me ayudarían a regresar y pues a volver a México y pues que listo, ¿no? Entonces creo que siempre te da miedo el decir, oye, pues si me voy, ya me están diciendo que igual y me quedo sin chamba. Pero por otro lado, siempre te queda la curiosidad, es que yo podré con ese trabajo, yo podré con ese desafío o no. Entonces yo creo que uno de los principales retos fue eso, llegar a otra cultura, llegar a otro idioma, llegar a otra operación en crisis, conocer diferentes gentes, conocer diferentes modelos y tratar de adaptarte. Y creo que lo más importante en esto que es que nosotros tenemos que ver que tenemos que jugar con el equipo. O sea, la verdad es de que yo tuve mucha suerte durante toda mi carrera profesional porque siempre me supe rodear de gente que me complementaba, de gente que sabía mucho más que yo en muchas cosas, que hacían que todos unidos como equipo nos fuera mejor. Entonces yo te diría que ese fue uno de mis principales retos. Te puedo decir que también acá en México tuvimos muchos retos que enfrentar cuando tuvimos crisis en donde nos atacaron sucursales, nos las quemaron, donde empezó la delincuencia organizada a operar y nosotros tuvimos que aprender a operar bajo esas crisis porque al principio no lo sabíamos hacer. Tuvimos que aprender a hacer células para poder seguir operando y no perder la venta. Entonces, creo que las crisis nos ayudan. Yo la verdad es de que todos los momentos que vivimos de crisis durante la operación, pues las disfrutaba porque creo que es cuando te sale la mayor creatividad. Es cuando intentas hacer cosas que nunca hubieras hecho en condiciones normales, ¿no? Entonces, retas el status quo y eso te ayuda a encontrar prácticas, procedimientos que algunos se vuelven para siempre y otros te sirvieron durante ese momento, ¿no? Entonces yo te diría que para mí de las más importantes fue esa ida a Brasil y yo creo que cuando aquí comenzó todo lo de la delincuencia organizada también a operar y que aprendimos a operar bajo ese sistema, tuvimos cuando hace 3, 4 años también empezó la contingencia en la Ciudad de México y nos dijeron que durante 3 meses no íbamos a poder operar nuestras camionetas. Eran muchas las camionetas que teníamos que parar y perder venta y cómo pudimos salir adelante, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la clave es tener un gran equipo junto a ti que haga que las cosas sucedan. Inspirar yo creo que es despertar una emoción. Yo te puedo decir, las personas que más me inspiraron a mí siempre fue nuestro frontline. Nuestros vendedores, nuestros supervisores, nuestras mujeres, que siempre daban lo mejor de sí mismas. La verdad es que cuando yo estaba con ellos, que trataba de estar muy seguido, pues el único sentimiento que yo tenía era inspiración, era orgullo, era respeto, era admiración. Y creo que cuando tú en lo personal tratas de inspirar a otras personas, buscas lo mismo, despertar esa emoción, despertar ese sentimiento, ¿no? Y yo creo que para inspirar, pues hay que ser auténtico. Y para mí la autenticidad no es más que decir lo que piensas y hacer lo que dices. El tener una mente productiva es el resultado de muchas cosas, ¿no? Yo creo que primero debes de tener un objetivo y trabajar sobre ese objetivo siempre. Yo creo que tienes que darte tiempo para ti. Yo creo que tienes que buscar retar el status quo. Tienes que aprender siempre, constantemente. No te puedes quedar parado. Siempre tienes que estar aprendiendo cosas nuevas. Y tienes que aprender a saber distinguir qué es importante y qué es urgente. Nos quedamos siempre en lo urgente, entonces yo creo que siempre hay que darle prioridad a lo que es importante y pues básicamente también hacer cosas a las que no estás muy acostumbrado a hacer, que te retan nuevas capacidades, ¿no? Por ejemplo, hoy yo estoy aprendiendo a cocinar, no sé cocinar, me está encantando, quiero aprender a bailar, quiero aprender a tocar mi instrumento, quiero aprender otro idioma, quiero aprender más cosas, quiero regresar a la escuela tanto a aprender como a dar clases. Creo que eso te mantiene con una mente productiva. Nunca se comparen con nadie. Creo que siempre en las empresas, para los que están en empresas, siempre va a haber gente que estén mejor percibidas que tú y peor percibidas que tú. Y tenemos que entender que hoy las organizaciones no te están valorando solo por los resultados que das, sino por un conjunto de cosas y de percepciones. El problema es quién juzga. Entonces yo creo que nunca se comparen con nadie. Creo que lo mejor es tratar de ser la mejor versión de uno mismo. Creo que eso es lo primero. Creo que la otra es lo que yo decía, nunca tengan miedo. Yo creo que el miedo es un gran compañero, es un gran aliado.
y que nos permite estar alertas. Entonces, cuando les ofrezcan algo nuevo, éntrenle. Y como les decía, hagan como que le saben hasta que le sepan, pero no tengan miedo, vayan por esas cuestiones, ¿no? No se logra nada solo. Tienen que buscar hacer equipos, poderse conectar con otras gentes, poder hacer un networking. Creo que todo este tipo de habilidades donde uno puede empezar a considerar a los demás como parte de tu mismo desempeño te ayuda mucho, ¿no? Y por última, pues yo creo que una de las cosas más importantes es qué les quieren dejar ustedes al equipo. Creo que cuando uno empieza en una organización o en un trabajo, pues hay ciertas guías claras que debemos de tener, ¿no? Primero, claridad sobre tu trabajo, sobre tu rol, sobre lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué se espera de mí? ¿Cuál es el valor de lo que yo hago que le va a aportar a la organización? Teniendo eso claro, yo pasaría a la segunda de cuál es la visión del futuro y cuáles son las mediciones que yo voy a tener para lograrlo. Y por último, tener relaciones, ¿no? Tener un networking. O sea, creo que la realidad es que cuando logramos eso, logramos crecer en las organizaciones y lograr el éxito. Y el éxito para mí es cuando tú eres feliz en el rol que estás desempeñando. A veces creemos que el éxito es lograr mejores posiciones, que mi empresa sea más grande, que yo tenga un rol mejor. Y no, yo creo que cuando tú logras amalgamar lo que a ti te hace feliz, que tú estás entre lo que quieres, para lo que eres bueno y lo que sabes, lo que te gusta, y estás en medio de eso, estás feliz y esa felicidad se nota y te produce éxito. Para mí eso es la clave. Pues primero empiezas con visualizar el futuro, ¿no? Y el futuro será lo que tú quieras que sea. Entonces, ¿cómo te lo estás imaginando, no? Y siempre pensar que la evolución no es buena, no es mala, simplemente es, ¿no? Y tienes que hacer que las cosas pasen. Entonces, primero tú visualizas el futuro de lo que tú buscas, ¿no? Ser la mejor fuerza de venta, ser la empresa que provee el mejor servicio, ser el que mejor conecta con los clientes. Define qué es lo que quieres tu visión. Después, transmite pasión. Y transmitir pasión es otra más que comunicarte de una forma auténtica, ¿no? De que compartas los retos, los objetivos, de que celebres los logros de tu equipo. Establece cuáles son los beneficios. Y con eso, pues tienes que trabajar de cerca con tu equipo, estar en el día a día con ellos, hacer que las condiciones de trabajo para ellos mejoren, empoderarlos y hacer que ellos mismos se desarrollen, ¿no? Fomentaría la colaboración, tienes que ser un facilitador. Algo que yo siempre decía, no permitan nunca la convivencia pacífica. Muchas veces en las empresas queremos todos ser unas hermanas de la caridad y hacer convivencia pacífica. Creo que el conflicto es bueno si se sabe manejar. Creo que el conflicto hace que como equipo saquemos lo mejor del equipo, ¿no? Y pues, yo potencializaría el equipo donde dejaras un legado donde tu gente se desarrolle, ¿no? Y pues tú tienes que definir y liderar a tu equipo al éxito. Pero es muy importante que en conjunto definan qué es éxito. Hazte responsable de los resultados de tu equipo y celebra los éxitos con tu equipo, ¿no? Yo decía que para mí el éxito era la A al cubo, el autoconocimiento, que es bien difícil, porque del conocimiento tienes que saber desaprender para volver a aprender, la actitud, qué es lo que se quiera decir que se diga de ti, cuál es tu marca personal, y la aptitud, ¿no? Donde tienes que estar aprendiendo algo constantemente. Entonces, creo que para mí esa es la regla para lograr el éxito. Y como te lo dije, el éxito es cuando tú te sientes feliz desempeñando un rol, una función, dirigiendo, y eso se nota. Y eso te hace sentir feliz y esa felicidad te hace ser exitoso. Para mí, lo primero es la autenticidad. Que seas un líder auténtico, que prediques con el ejemplo, que tú sepas claramente lo que quieres y a dónde quieres llevar a tu equipo, que seas un buen comunicador, que puedas decir las cosas como son. A veces no queremos decir cosas negativas y yo creo que las tenemos que decir, que sepas lograr empatía con la gente, que te puedas poner en su lugar y que tú puedas lograr esa empatía de decir, a ver, siento lo que tú estás sintiendo y yo puedo transmitir lo mismo, que estés cerca de la gente. Yo creo que cuando tú llegas a un nuevo rol, a la gente no le importa nada lo que sepas, de dónde vienes, dónde estudiaste, cuál es tu experiencia, hasta que ellos se den cuenta que te importan a ti. Entonces, creo que esa cercanía con la gente es algo muy importante. Que seas un líder de servicio,
Básicamente creo que esa parte de ser útil a los otros a través de lo que hacemos es muy importante. Y pues básicamente yo te diría que es eso, ¿no? Yo creo que para mí eso serían las características de un buen liderazgo. Y el humor. O sea, creo que pasamos tanto tiempo en las empresas, en lo que hacemos, que tenemos que ser muy resilientes porque siempre enfrentamos muchos problemas. Y creo que cuando lo agarramos con una dosis de humor, a todo el mundo se le hacen más fácil las cosas. Es muy interesante porque yo creo que presión y estrés siempre se va a tener, ¿no? Y yo te lo puedo decir, yo estuve, pues, los 31 años y medio que estuve en PepsiCo en el área de ventas, ¿no? Y en el área de ventas siempre hay mucho estrés y mucha presión. Pero yo te digo, creo que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, cuando tú te sientes feliz en el rol, la presión no la sientes, a pesar de que está allí, que existe y que tienes que entregar el resultado. O sea, pues para mí es rodéate muy bien de un gran equipo, ¿no? Yo creo que la función de ventas, así como yo la veía, era siempre entregar los resultados, sobre todo de top line, porque las empresas piensan mucho en utilidades, que es correctísimo, y tenemos que estar allí, pero teníamos que estar pensando mucho en el top line, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues enfócate en pocas cosas, pero hazlas muy rápido y hazlas efectivamente y rodéate de un gran equipo, porque van a hacer que las cosas sucedan cuando la situación externa o interna no esté bien. Y yo creo que con eso, cuando tú lo dosificas con humor, con servicio, con estar ahí con tu gente, la realidad es que la presión se va pasando, ¿no? Todos los años empezaba el año y nosotros veíamos los objetivos y decíamos, tenemos que escalar una gran montaña, pero conforme íbamos avanzando, nos llenábamos de optimismo, veíamos que las cosas las íbamos logrando. Hay que celebrar y festejar todos los resultados. Esto es como la campaña que tiene ahí una empresa que dice que continuar caminando. Entonces entrega los resultados, festéjalo y continúa caminando. Y creo que al final eso va diluyendo todas las presiones, ¿no? Cuando está uno cerca, cuando está uno trabajando en equipo hacia un mismo objetivo, las presiones se diluyen estés donde estés. Lo primero es cuando tú quieres tener equipos empoderados, tienes que desarrollar muchos programas de talento. Tuve el privilegio de poder haber sido partícipe en la creación de muchos programas que hoy están en la compañía, que usábamos para crear ese talento, ¿no? Nos unimos con universidades como el ITAM, como el Tecnológico Monterrey, como la Universidad del Valle de México, y creamos varios programas, ¿no? Creamos el programa de Colegio de Líderes de Ventas, creamos un programa para desarrollar a la gente que veíamos con alto potencial, etcétera. Creo que el error que cometen mucho las empresas es que a veces le apostamos nada más a la gente que vemos que tienen un alto potencial. Y te repito, creo que hoy las empresas se hacen mucho en base a percepciones. Y nos olvidamos de la gente que está ahí y que ha sido la que te ha entregado los resultados consistentemente. Entonces, en mi cabeza había dos balanzas, ¿no? Había personas que sí les teníamos que apostar, porque de ellos era el futuro, teníamos que seguirlos preparando para que hubiera nuevas generaciones y que pues las cosas sigan independientemente de quién esté liderando. Pero por otro lado, teníamos que fortalecer a esta gente que era la que consistentemente nos entregaba resultados, la que consistentemente nos desarrollaba a las personas, etcétera, y a ellos casi no les aportábamos como empresa. Entonces yo tenía un programa que le llamaba Líderes Operativos Elite para esta gente y tenía muchos programas de desarrollo. Creo que cuando estás allí y empiezas a ver a las personas, lo mejor es verlos en acción, porque si los ves en una entrevista, en una presentación, te pueden impresionar por sus habilidades de comunicación, por sus habilidades para hacer presentaciones, etcétera. Pero verlos en la realidad, actuando con su equipo, liderando, etcétera, ahí es donde te das una idea clara de a qué le estás apostando. Yo salí de PepsiCo hace 2 meses, y la verdad es, no me gusta usar la palabra jubilación porque piensan como que ya se acabó todo, ¿no? Pero si uso la palabra jubilación viene de jubileo, ¿no? Y jubileo pues es hacer todo lo que no hemos hecho, disfrutar de la vida. Hay cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces yo ya estoy pensando hacia adelante poder compartir algo de lo que yo aprendí con mucha gente, poder hacer cápsulas de entrenamiento. Estoy disfrutando ahorita procesos de mi hija que está siendo emprendedora y está abriendo su negocio. Entonces yo puedo estar a su lado acompañándola, siguiéndola, estar más tiempo con mis hijos, poder regresar a dar clases que yo disfruté mucho cuando estuve dando clases en la universidad, tomar clases nuevas.
En fin, hoy ya estoy afortunadamente, como mentor en Endeavor, que es una aceleradora de negocios. Entonces eso me va a permitir a mí seguir aprendiendo con nuevas empresas. Estoy certificado como coach, entonces hay gente que me está buscando. Entonces creo que, como yo lo veo, viene la mejor etapa de mi vida, donde voy a hacer lo que a mí me gusta, donde voy a poder compartir algo de lo que yo aprendí y lo voy a hacer a mi tiempo. Y voy a poder disfrutar y estar de cerca con mi familia y hacer cosas que siempre quise y nunca encontré el tiempo para hacerlo. Hoy no tengo excusas. Todo mundo dice que lo que uno le tiene que dejar a sus hijos es una buena educación. Y pues yo creo que todos como padres buscamos darle dentro de nuestras posibilidades la mejor educación. Pero yo creo que el mejor consejo que yo recibí de mi padre es tener confianza en ti mismo. No importa la educación, no importa las escuelas. Yo siempre estudié en escuelas públicas hasta que hice la maestría. Yo no tuve oportunidad de aprender inglés en los Estados Unidos. Yo aprendí, ahora sí que hágalo usted mismo. Y después pude irme a Estados Unidos a tratar de mejorarlo y pude ir a tomar entrenamientos allá. Pero lo que nunca me faltó fue confianza. Y mi padre siempre me decía, si tú crees que puedes, puedes. Entonces, creo que eso es lo que trato de inculcarles a mis hijos, ¿no? De que tengan confianza, de que siempre va a haber dificultades, que qué bueno que tienen dificultades. Hoy yo lo estoy viendo que están pasando por este problema que tenemos actualmente y les digo, qué maravilla que se puedan enfrentar a estas dificultades porque pues van a empezar a aprender cosas nuevas, se van a volver más creativos y pues y tratar de salir adelante, ¿no? Entonces yo te diría, el mejor consejo y lo que trato de que ellos aprendan es a tener confianza en sí mismos y de que ellos pueden lograr cualquier sueño que se propongan. El mundo no va a ser igual después de esto, no va a ser igual. Va a haber muchos cambios en la sociedad, va a haber muchos cambios en los modos de consumo de la gente, los negocios van a tener que transformarse. Entonces yo creo que si tú eres emprendedor, si tú tienes tu negocio, tendrías que ver qué es lo que va a suceder hacia adelante. Ejemplo, hoy los restaurantes pues están haciendo comida para llevar, ¿no? Que seguramente es muy poco dentro de lo que ellos vendían, pero es algo nuevo. Entonces cuando esto regrese a la normalidad, eso puede ser una beta de crecimiento. Pero por otro lado, si las normas siguen de distanciamiento, a lo mejor la capacidad que tenían en sus restaurantes se va a ver reducida. Entonces, ¿cómo pienso que pueden ser las cosas, no? Entonces, yo creo que todo el mundo se tiene que transformar, pero yo creo que es una gran oportunidad también en este momento para ayudar, para hacer cosas que normalmente no hacíamos, ¿no? Entonces, hoy el poder estar ayudando a los médicos que se la están rifando por todos nosotros y que no tienen el suficiente equipo y poder estar en diferentes fundaciones o grupos donde les estás apoyando para tener equipo. Cuando llega uno a salir a la calle, yo he salido con cubrebocas que tengo, guantes, comida y me encuentro a alguien y pues les doy. Es poquito, pero es algo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que es un gran momento para poder aprender cosas diferentes con nuestros hijos, que hoy los tenemos, queramos o no, todo el tiempo. Entonces sí, a veces hay ciertos momentos de tensión porque no estamos acostumbrados a estar las 24 horas todos juntos, pero es una gran oportunidad para aprender a convivir, a enseñarles lo que es el valor de la vida, de las pequeñas cosas. A veces creemos que las marcas y todo es lo que nos hacen grande y un amanecer, un atardecer, un niño, cualquier cosa es lo bonito de la vida y creo que es el momento que podemos apreciar grandes cosas y seguramente como sociedad vamos a cambiar. Creo que eso es lo que yo les digo a todos, vean las cosas que hay hoy que normalmente no valoramos porque son gratis y es lo mejor que tiene la vida. Pragmático, optimista, servicial. Básicamente dejarles a todos el mensaje de que nunca dejen de aprender. Yo creo que si les puedo dejar un mensaje es nunca dejen de aprender. Siempre se puede aprender algo nuevo, siempre hay momentos para ser creativo, para retar el status quo, para seguir adelante y por favor compartan lo que saben. Creo que muchas veces la gente llega a aprender y saber cosas y se las queda. Y creo que lo mejor de este mundo es poder compartir lo poco o mucho que sepamos cada quien.